Me encuentro en Alejandría y una de mis frases favoritas de Alejandro Magno dice: a través de la historia, cada generación de la raza humana ha habido una guerra constante, una guerra en contra del miedo. Los que tienen el coraje para conquistarla son liberados y los que no son conquistados por él y sufren hasta que tengan el coraje de derrotarlo o la muerte se los lleve. Alejandro Magno fue mentorado por Aristóteles desde los 16 años y a los 20 años, cuando se convirtió en rey de Macedonia, le ayudó mucho para que a los 30 años pudiera expandir su reino grandemente. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de la fortuna de tener buenos mentores mientras crecíamos, sean nuestros padres o algunos otros maestros, que nos permitió entender y saber cómo enfrentar el miedo. Otras personas no tuvieron ese privilegio, otras están apenas entendiéndolo y despertando para eventualmente hacerlo. Otras personas lamentablemente nunca entenderán el miedo ni lo enfrentarán y así terminará su vida. Todo ser humano que conozcas, sea en persona o en redes sociales, todos, absolutamente todos, sentimos miedo en algún momento. No somos superhéroes y el miedo siempre está ahí junto a nosotros. El miedo cambia de rostros, de significados, pero siempre está ahí. La diferencia es cómo se actúa enfrente a ese miedo. El miedo es una de las armas más grandes de control que ha existido en la historia del mundo. La religión ha utilizado el miedo al infierno, a la destrucción divina, a la muerte sin sentido. Los políticos utilizan el miedo de que si no votamos por ellos, el país se irá al agujero y tu vida será peor. La pareja manipuladora le dice a la otra persona que si lo deja, las cosas no serán igual. El terrorismo es utilizado para privar a las personas de sus libertades, etc. Si no entiendes cómo todo el sistema te está manipulando con el miedo una y otra vez, te quedarás esclavo de él y no vivirás la vida que tú quieres. ¿Cómo logras que una persona compre cremas antiarrugas haciéndole creer que si se ve vieja no será atractiva o tan amada? ¿Cómo haces que una persona compre algo que no necesita? Haciéndole creer que si no lo compra en ese momento se va a perder la oportunidad. ¿Cómo te venden el teléfono más caro y con la mejor tecnología? Con el miedo a que si no lo tienes te quedarás atrasado. Los momentos más importantes entonces serán perdidos. Obvio que tienes que tomar decisiones, acción, decidir qué hacer en algún momento, pero no caigas en el sistema 1 de la mente reactiva. No hagas las cosas por miedo, hazlas por tener un contexto más amplio. Por eso necesitas darte más tiempo. Piensa, pero no te vuelvas un cínico. Piensa, pero no seas indeciso. Al final, el miedo no es más que una creación de nuestra mente, basado en los archivos memorizados que ésta tiene de lo que hemos escuchado o lo que hemos visto, mas no es la realidad. El futuro nadie lo sabe. Así que si estás en una relación mala y que lamentablemente ya no se puede reparar, no te quedes por miedo, termínala. Si no le hablas a alguien que te gusta porque tienes miedo al rechazo, afróntalo. Si te rechaza, ni modo, vas a tener tu mente libre para alguien más. Si quieres empezar un negocio y tienes miedo a que falles, entonces falla. Recuerda que de todas maneras, antes de encontrar el empleo que ahora tienes, también tenías miedo antes de encontrarlo. Si quieres bailar, pero no sabes hacerlo, ve y hazlo, que no te importe lo que las personas dicen. ¿Tienes miedo de que a la gente no le gusta lo que haces? Hazlo de todas maneras. Nunca sabrás hasta que lo hagas. ¿Tienes miedo de no ser suficiente? Haz lo mejor que puedas, ya que si no eres suficiente para alguien, recuerda que lo suficiente es subjetivo. Así que lo que no es suficiente para uno puede ser suficiente para otro. Alejandro Magno también dijo que no hay nada imposible para el que lo intenta. Así que si inviertes lo que él está diciendo, esta frase, para que dejas saber que para el que nunca lo intenta, para el que no se enfrenta a las cosas, sí es imposible que logre el beneficio que viene por hacer las cosas, ya que nunca se ha expuesto por miedo a ese también potencial beneficio. Mientras que estés vivo, entonces, haz las cosas, inténtalas. Si tienes miedo, inténtalo con miedo. Recuerda que el miedo no se quita,
como con mucho sobreanálisis, con mucho saber. No es como una ropa que te quitas y cuelgas en el closet. El miedo se enfrenta, tal como cuando un bully en la escuela tiene que ser enfrentado cara a cara, para que entonces seas libre, ya que si no lo haces, va a seguirte molestando hasta que te mueras. Así que, soy Luis Morelos. ¿Y quién dijo miedo? Ah, no, perdón. Vuélvete más sabio cada día. Hasta pronto.